Hay algo que tu gato lleva haciendo desde el primer día que llegó a tu casa y que probablemente nunca has sabido explicar del todo. Lo has visto acercarse al grifo de la cocina, esperar con esa paciencia casi religiosa a que caiga una gota, y beber de ella con una devoción que jamás ha mostrado por el cuenco limpio, lleno de agua fresca, que tú le pusiste con tanto cuidado al lado de su comida. Y lo más desconcertante no es que lo haga una vez. Es que lo hace siempre. Con una consistencia que desafía cualquier explicación simple, cualquier es que es raro, o los gatos son así de caprichosos. Porque no es un capricho. Hay que detenerse en esto. Lo que estás viendo no es terquedad ni una preferencia absurda. Es uno de los mecanismos de supervivencia más antiguos y perfectos que la evolución ha grabado a fuego en el sistema nervioso de un depredador. Para entender a tu gato, hay que entender el mundo en el que sus ancestros vivieron. No el mundo de tu apartamento con calefacción central y comida garantizada 2 veces al día. El otro mundo. El mundo de hace miles de años, donde el gato salvaje no tenía dueño, no tenía cuenco, no tenía veterinario. Y esos instintos eran literalmente la diferencia entre vivir y morir antes del amanecer. En ese mundo el agua era un recurso precioso y también una trampa mortal. Los grandes depredadores, los carroñeros, los parásitos, todos ellos dependían del agua igual que el gato. Una charca tranquila, sin movimiento, sin corriente, era exactamente el tipo de lugar donde los cadáveres se descomponían, donde las bacterias prosperaban, donde el agua contaminada podía matar a un animal en cuestión de horas. El gato salvaje aprendió esto no por razonamiento, sino por selección. Los que bebían de cualquier fuente sin discriminar, morían. Los que desconfiaban del agua quieta vivían. Y sus genes son los que llegaron hasta hoy. Pero había un detalle más, uno que la mayoría de los dueños de gatos desconoce por completo, y que explica ese comportamiento específico de no querer beber cerca del cuenco de comida. En la naturaleza, el agua que se encuentra junto a restos de comida, junto a una presa recién cazada, junto a cualquier fuente de materia orgánica en descomposición, es agua contaminada. Es agua peligrosa. Los fluidos corporales de una presa se mezclan con el agua cercana, la bacteria prolifera, el olor a muerte se impregna en cada gota. Para el cerebro felino, la combinación de comida y agua en el mismo lugar no es comodidad. Es una señal de alarma. Tu gato, el que ahora mismo quizás duerme en tu sofá, tiene ese mismo sistema de alarma activo. Millones de años de presión evolutiva no se borran con unas semanas viviendo en un piso de 2 habitaciones. Cuando él se acerca a su cuenco de agua y lo encuentra al lado del cuenco de comida, su cerebro ancestral enciende una luz roja que dice, con toda la claridad del instinto puro, esto no es seguro. No bebas aquí. Y no lo hace por falta de sed. No lo hace para ponerte nervioso. Lo hace porque, en el lenguaje más profundo de su biología, alejarse de esa agua y buscar otra fuente es el comportamiento correcto. Es lo que se supone que debe hacer un felino que quiere sobrevivir. Hay que detenerse en esto también. Tu gato no está fallando en adaptarse a la vida doméstica. Está teniendo un éxito extraordinario en seguir siendo exactamente lo que es. Un depredador con instintos milenarios funcionando a pleno rendimiento. Piensa en el último comportamiento de tu gato que te pareció inexplicable. Ahora imagina que detrás de cada uno de esos comportamientos hay una razón tan antigua, tan sólida y tan perfectamente diseñada como esta.
La imagen del gato doméstico como un animal misterioso e irracional empieza a desmoronarse cuando entiendes que su lógica no es caprichosa. Es simplemente más vieja que la nuestra. Esto es solo el primer nivel del misterio. Porque el instinto de desconfiar del agua estancada junto a la comida es la base, el cimiento. Pero hay más capas debajo. Capas que tienen que ver con lo que tu gato literalmente huele en el agua de su cuenco, con lo que siente en su lengua cuando bebe de un recipiente de plástico, con una sensibilidad química tan extrema que hace que el agua que tú consideras perfectamente limpia le resulte, a él, casi imposible de ignorar como amenaza. Y hay algo más, algo que el grifo tiene y que el cuenco no puede tener por mucho que lo laves, por mucho que lo llenes de agua mineral. Algo que activa en el cerebro de tu gato la señal contraria a la alarma, la señal que dice, aquí sí, esto es agua real, agua viva, agua segura. Eso lo veremos a continuación. Pero ya tienes la clave más importante. Tu gato no te está ignorando. Tu gato te está mostrando, cada vez que prefiere el grifo, que lleva dentro de él a todos sus ancestros. Y que esos ancestros, a diferencia de lo que puedas creer, sabían exactamente lo que hacían. Imagina que pudieras oler el mundo con una precisión 14 veces superior a la tuya. No el doble, no el triple. Imagina que cada vez que abres el grifo de tu cocina, puedes detectar, con una claridad casi dolorosa, cada compuesto químico disuelto en esa agua, cada rastro de tratamiento industrial, cada molécula que el ojo humano jamás sospecharía que existe. Eso es lo que experimenta tu gato cada vez que se acerca a beber. El agua que sale de tu grifo no es agua pura en el sentido químico de la palabra. Es agua tratada, desinfectada, procesada para que sea segura para los seres humanos. Y para lograrlo, los sistemas de abastecimiento municipales utilizan cloro y fluoruro, entre otros compuestos. Para tu nariz, esa agua no huele a nada. Para la nariz de tu gato huele a laboratorio. Huele a algo que no existe en ningún arroyo, en ningún río, en ninguna fuente natural que sus ancestros hayan conocido en miles de años de evolución. Hay que detenerse en esto, porque aquí está una de las paradojas más llamativas de tener un gato en casa. El agua del grifo, que para tu gato huele a químicos artificiales, es la misma agua que él prefiere beber cuando cae en movimiento. Y el agua de su cuenco, que tú llenaste con esa misma agua del grifo hace apenas unas horas, le resulta mucho menos atractiva. No es el origen del agua lo que cambia. Es algo más sutil, más físico, más inmediato. Es el movimiento, la temperatura y el recipiente en el que reposa. El cuenco de plástico es, en este sentido, uno de los grandes villanos silenciosos de la hidratación felina. El plástico no es un material inerte de la misma manera que el acero o la cerámica. Con el tiempo, con el uso, con el contacto prolongado con el agua, el plástico libera micropartículas y compuestos orgánicos que alteran el sabor y el olor del agua de maneras imperceptibles para nosotros, pero absolutamente evidentes para un animal con el sistema olfativo de un gato. Además, la superficie porosa del plástico acumula bacterias en microfisuras que ningún lavado doméstico elimina por completo, creando un rastro biológico que el gato detecta y que su instinto interpreta, con toda la razón del mundo, como una señal de contaminación. Pero incluso si cambias el cuenco de plástico por uno de acero inoxidable o de cerámica, queda el problema del agua quieta. Y este es quizás el factor más poderoso de todos. El agua en reposo, especialmente cuando ha estado varias horas en el cuenco a temperatura ambiente, pierde progresivamente su contenido de oxígeno disuelto.
se vuelve plana en el sentido más literal. Para el paladar de un felino evolucionado, para beber de corrientes y fuentes naturales, esa agua plana y tibia activa la misma desconfianza que el agua junto a la presa cazada. Su cerebro no tiene una categoría para el agua quieta y segura. Tiene, en cambio, una categoría muy clara para el agua en movimiento: fuente natural, oxigenada, fría, viva. Y aquí entra el grifo. El agua del grifo, en el momento exacto en que cae, está en movimiento. Crea un sonido que el cerebro felino asocia instintivamente con una corriente de agua en la naturaleza. No importa que lleve cloro. No importa que venga de una tubería municipal. En el instante en que esa agua cae y se mueve, habla el idioma que el gato lleva grabado en sus genes. Es agua viva. Y el agua viva, en la gramática del instinto felino, es agua segura. Tu gato no ha tomado una decisión consciente ni racional cuando prefiere el grifo al cuenco. Ha seguido el único sistema de orientación que tiene, el mismo que le ha permitido a su especie sobrevivir durante milenios sin que nadie le pusiera un cuenco de agua limpia al lado de la cama. Ese sistema no tiene off. No se puede desactivar con comodidad doméstica ni con amor. Pero sí se puede entender. Y una vez que lo entiendes, la pregunta ya no es por qué tu gato actúa así. La única pregunta que importa, es qué puedes hacer tú para responderle en su propio idioma. Porque hay algo que la mayoría de los dueños de gatos no saben, o saben pero subestiman de una manera que le cuesta a sus mascotas semanas, meses o años de deshidratación crónica silenciosa. Los gatos no son grandes bebedores por naturaleza. Sus ancestros del desierto obtenían la mayor parte de su agua de las presas que cazaban, no de fuentes independientes. Eso significa que su mecanismo de sed es menos sensible que el nuestro, que pueden estar deshidratándose de forma gradual sin mostrar señales evidentes, y que cualquier barrera que encuentren para beber, ya sea el olor del plástico, el agua quieta o la ubicación incorrecta del cuenco, tiene consecuencias reales para su salud a largo plazo. Problemas renales, infecciones urinarias, cálculos en la vejiga. Muchas de las enfermedades más comunes en gatos domésticos adultos tienen en su raíz un denominador común que pocas veces se nombra con claridad. No beben suficiente agua. Y no beben suficiente agua porque el entorno que nosotros les hemos creado, con toda la buena intención del mundo, choca frontalmente contra lo que su biología necesita para sentirse segura bebiendo. La solución existe. Es concreta, es accesible, y una vez que la conoces no tiene ningún sentido no aplicarla. Pero para aplicarla bien hay que saber exactamente qué hacer y sobre todo qué no hacer. Todo lo que has aprendido hasta aquí converge en un punto único y concreto. No en una teoría, no en una reflexión abstracta sobre la naturaleza felina, sino en un objeto físico, tangible, que puedes comprar, colocar en tu casa y que puede cambiar de manera real y medible la salud de tu gato. Se llama fuente de agua para gatos. Y si nunca has tenido una, es muy probable que tu gato lleve años pidiéndotela de la única manera que sabe, sentado frente al grifo, esperando. Una fuente de agua para gatos no es un capricho de dueño obsesionado ni un accesorio decorativo para el hogar moderno. Es la respuesta de ingeniería más directa posible a un problema biológico real. Estas fuentes mantienen el agua en circulación constante mediante una pequeña bomba eléctrica, lo que resuelve de un golpe los dos problemas principales que hemos visto. El agua deja de estar quieta y al circular continuamente se mantiene oxigenada,
más fría y con un perfil sensorial completamente distinto al del cuenco estático. Para el cerebro de tu gato, una fuente de agua en funcionamiento no es un cuenco con motor. Es un arroyo en miniatura. Es exactamente lo que su instinto reconoce como fuente segura. Pero hay algo que la mayoría de los dueños hace mal, algo que convierte una buena solución en una solución a medias, y que tiene que ver no con el objeto en sí, sino con dónde lo colocan. El error más común, y el más comprensible, es poner la fuente de agua justo al lado del cuenco de comida. Parece lógico desde nuestra perspectiva, todo junto, todo ordenado, todo en un rincón limpio de la cocina. Pero recuerda lo que aprendiste en el primer capítulo. Para tu gato, agua junto a comida es agua potencialmente contaminada. Da igual que la fuente tenga motor, filtro y luz LED. Si está a menos de medio metro del cuenco de comida, el instinto de tu gato va a resistirse a usarla con la misma energía con la que se resiste al cuenco estático. La regla de colocación es sencilla pero no negociable. La fuente debe estar en una habitación diferente a la de la comida, o al menos a una distancia considerable, en un lugar donde el gato tenga visibilidad de su entorno mientras bebe. Esto último también importa. En la naturaleza, beber es un momento de vulnerabilidad. El animal está distraído, con la cabeza agachada, los sentidos parcialmente bloqueados por el sonido del agua. Por eso los gatos prefieren beber en espacios abiertos, donde pueden ver si algo se aproxima. Colocar la fuente en un rincón cerrado, entre la pared y un mueble, es otro de los errores silenciosos que reducen drásticamente su uso. En cuanto al material de la fuente, la misma lógica que aplica al cuenco aplica aquí. Las fuentes de plástico son las más comunes y las más baratas, pero con el tiempo acumulan los mismos problemas que el cuenco: microfisuras, residuos orgánicos, alteración del sabor del agua. Las fuentes de acero inoxidable o de cerámica son significativamente mejores. Son más fáciles de limpiar a fondo, no liberan compuestos con el uso prolongado y mantienen el agua en condiciones sensoriales más neutras para el olfato hipersensible de tu gato. La diferencia de precio existe, pero es pequeña comparada con el coste de una sola visita al veterinario por un problema renal relacionado con deshidratación crónica. Hay que detenerse también en el mantenimiento, porque una fuente sucia es casi tan mala como un cuenco estático. La bomba debe limpiarse cada 1 o 2 semanas. El depósito debe vaciarse y fregarse con agua caliente sin detergentes agresivos. Y el filtro de carbón activo, que incluyen la mayoría de los modelos, debe reemplazarse según las instrucciones del fabricante, generalmente cada 3 o 4 semanas. No es un mantenimiento exigente, pero sí es constante. Un gato que se acerca a una fuente con depósito verdoso o con olor a humedad acumulada va a rechazarla con la misma determinación con la que rechazó el cuenco. La fuente no es una solución que se instala y se olvida. Es un compromiso pequeño y sostenido con la hidratación de un animal que no puede pedírtelo con palabras. Y aquí es donde la historia completa de estos 3 capítulos adquiere su verdadero peso. Hemos recorrido miles de años de evolución felina. Hemos entrado en la química del agua tratada. Hemos hablado de instintos que ninguna comodidad doméstica puede apagar. Todo ese recorrido lleva a este momento concreto. Tú, con la información que ahora tienes, tomando una decisión diferente a la que habrías tomado antes de escuchar esto. Ese es el único legado que importa de entender cómo funciona realmente el animal que vive contigo. Porque al final, la pregunta que este video te deja no es sobre gatos. Es sobre ti. ¿Cuántas veces has interpretado como capricho o rareza
algo que en realidad era una necesidad que no supiste leer. Tu gato lleva años hablándote en el único idioma que conoce, el idioma del instinto, el idioma de la biología, el idioma de millones de años de supervivencia destilados en un gesto cotidiano frente al grifo de tu cocina. Ahora ya sabes lo que te está diciendo. Entender a un gato es un arte, pero dominar su lógica es una ciencia. Si quieres convertirte en un verdadero experto en el lenguaje de tu mascota, suscríbete ahora y no te pierdas nada de lo que viene.